de las oportunidades estelares que hemos tenido para debatir en la Universidad Bolivariana de Venezuela, especialmente en este escenario que, si nosotros hiciéramos cuenta de las veces que hemos estado aquí en la universidad, pues, no sé, creo que sería como que difícil que echáramos esos números desde los inicios. Esta vaina sigue hablando y todo, no sé de quién es el teléfono. Entonces se trata de reconvocar de manera permanente, como lo ha hecho la Universidad Bolivariana, acto que no es común en las otras universidades. Un poco, eso hay que decirlo además, ¿no? Con mucha fuerza, estamos llenos, imagínense ustedes. Y en otras instituciones universitarias hay que casi de rastrear a la gente para que estén 5 o 6, que yo los he visto además, y que por distintas situaciones no he podido acompañarles. Hoy, este lunes, un día difícil, hoy martes, perdón, miércoles. Ve que ya la hermana quitada fuerte. Me salvó la comedera de repapelar cuando pequeño. También el día está complicado, solo que ya era imposible poner marcha atrás. La insistencia de don José Luis, que es lo peor que hay en el fastidio de las convocatorias, siempre desígnenlo para que la cosa no falle, es además insistente. Si no es por una vía, es por otra. Va a tu casa, va a tu oficina, me manda mensajes, me manda gente, no, pero ¿qué va? Entonces, bueno, luego, hoy en la misma mañana, tengo a las 10 en la reunión ordinaria del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, que me honro presidir, por cierto. Y luego a la 1 hay que despedir en el aeropuerto unos camaradas rumbo a Caracas para una reunión, y tengo esa instrucción. Y en la tarde, bueno, atender a mi patrona, que también tiene su terapia en la tarde de hoy. Entonces va a estar bueno el día de hoy. Quiero de verdad inicialmente agradecer el inmenso esfuerzo que ustedes han hecho, el esfuerzo que ha hecho Armando, que ha hecho Rosita, que ha hecho todo el equipo, que a bien tenía Rosita en señalar obreros, administrativos, el equipo de la jornada, del evento, que han estado involucrados. Bueno, a estos muchachones que no han dejado lo que no han hecho para que yo esté aquí, me buscan en la casa, me llevan, me traen, súper consentido, cosa que me agrada además. Y en medio de eso, bueno, seguir esta batalla con ustedes, del conocimiento, del desarrollo del saber, ahora vinculado con temas como la decolonialidad, la investigación, el pensamiento y el conocimiento. Y en ese justo escenario yo quiero colocar dos temas, bases fundamentales para esto, que están relacionados con el lenguaje, en primer lugar, y con el pensamiento, con el conocimiento, perdón. Dice pensamiento en el título que previamente envié, le señalaba a José Luis que es un error mío realmente, ¿no? Es lenguaje y conocimiento. Entonces, un poco para debatir eso, porque a veces cuando llegan las categorías de debate y discusión en el mundo de las ciencias, del saber y del conocimiento, un poco eso que muy bien señalaba Armando, gracias Armando por los detalles de las obras, que aquí se recogen muy bien. Oye, pero este fue un rastreo bárbaro. No hubo datos ahí que no, de vaina dieron el color del maruto, es lo que faltó, pues todo lo demás está. Solo pediría que cuando fuera posible colocaran el Bermúdez para compartirlo con mi mamá, porque mi mamá se calienta cuando no ve su apellido y dice, espera que esa gente no sabe que tú tienes maíz. Entonces, coño, eso me pega en el corazón. Hay cosas bellísimas que yo no se las llevo porque se calienta. Entonces dije, no, ¿para qué se las lleva? No se las llevo. Entonces, cuando
le coloco en el Bermúdez, me lo reenvía. Perfecto. Por la vía que tú quieras y yo se lo comparto, porque yo sé que le va a alegrar mucho ver a su pimpollo con todo ese recuento. No lo va a creer, ¿no? Bueno, entonces justamente sobre eso señalaba Armando, que es un poco con lo que nosotros queremos iniciar también todo este debate, lo referido a las obras, que más que las obras en sí mismas, es a quienes vinculan a nuestros ancestros indígenas, vinculan procesos nacionales de construcción y reconstrucción social. Porque eso es parte de lo que viene en el debate relacionado con la decolonización. Y lo digo así medio extraño, decolonización, con ese huequito ahí, porque es que hay varias cosas allí, ¿no?, que hay que debatir. Yo señalaba que a veces en estos escenarios pues toma uno y digo, apareció la categoría tal, la agarramos y listo. Digo, parece como si fuera música, como a la que está en última hora pues la agarramos y le damos hasta que llega otra. Y las cosas hay que superarlas así, sobre todo en la universidad, ¿no? Por eso acudir a una estrategia que señalaba hace mucho tiempo mi maestro Jorge La Rosa, español, sobre pedagogía y educación, es hacer la genealogía de las palabras, de cualquier palabra. Si nosotros intentáramos, por ejemplo, en las tesis, que nosotros tenemos una buena producción, un buen desarrollo en las tesis, y nosotros intentáramos hacer genealogía de cada una de las palabras que tenemos en nuestros títulos, nada más en los títulos, con eso solo tendríamos una buena tesis doctoral. Sin embargo, por no hacerlo, entonces nos quedan esos títulos tan descriptivos y tan largos que después que comenzamos no sabemos qué hacer con él. Entonces creemos que mientras más descriptivo y más grande es mejor. Cuando nosotros pudiéramos llamar una tesis o definirla con cosas tan sencillas como unas pocas palabras, sin remuzgamiento, sino con sencillez. La sencillez no quita para nada la profundidad del lenguaje. Ese es lo otro. Hay quien intenta exponer el verbo en plan difícil, no para demostrar que sabe, sino para demostrar que está hablando en difícil y que hay otros que no pueden hablar como él. Qué vaina tan absurda, ¿no? Cuando justamente está utilizando el idioma y el lenguaje, y todos somos del mismo idioma y del mismo lenguaje, solo que tenemos que ponernos de acuerdo, que es lo que estamos intentando ponernos aquí y no intentando ponernos aquí. Ya lo voy a explicar por qué sí y por qué no. Nos vamos a intentar ponernos de acuerdo, si fuera posible, en una categorización y recategorización de palabras claves fundamentales en el terreno del debate que bien señalaba Rosita, de la investigación y de los paradigmas. Número uno. Pero también ese elemento pasa por un elemento de decisión personal, luego del necesario estudio, la necesaria revisión, porque una cosa que se nos ha quitado o hemos dejado de lado en algunos momentos es no estudiar profundamente, es decir, no pensar. Escribimos, narramos, criticamos, pero el ámbito de pensamiento está como que vedado. Y hemos recurrido más al esfuerzo de pensar con la idea de los otros y de las otras, de los autores y de las autoras. Y no nos acordamos de pensar, este es el reto número uno, que quiero dejarlo entre pecho y espalda. El reto de pensar, mis queridos camaradas, nuestros propios pensamientos. Esa es una pregunta clave, una pregunta fundamental. Y se las dejo como tarea para el hogar.
De todas maneras, adelanto, siendo profesor, pues como si fuera una pregunta. Digo, si yo le preguntara en este instante, ¿cuándo usted queda en el día pensando sus propios pensamientos? ¿Cuándo usted, en el transcurso de su vida, académica o no académica, usted se detuvo un momento para, con la almohada y los ojos cerrados, pensar sus propios pensamientos, lo suyo, lo que usted piensa sobre usted, sobre la vida, sobre su existencia, sobre su quehacer, indistintamente del ámbito donde se desempeña? ¿Usted ha pensado eso? Cuando comienza a pensarlo, brinca automáticamente un esfuerzo tremendo de la creatividad y aparecen cosas nuevas en términos de creaciones, en términos de obras, en términos de efectos que compartimos con otros colegas o con nuestro ser humano. Y eso nos afecta realmente de una manera tremenda, pensar nuestros propios pensamientos. Solo que a veces pensar nuestros propios pensamientos en algunos escenarios nos enfrenta a las alcabalas del poder y del saber, que son los referentes vinculados a la decolonialidad como punto focal para el estudio de los sistemas de poder y el desencantamiento de las epistemologías. Porque es que nosotros a veces estamos tan enamorados y enamoradas de procesos epistemológicos que creemos que sin ellos no podemos vivir. Y nacemos, nos criamos y morimos en medio de un paradigma. Alguien le preguntó a Rigoberto Lanz, al hermano y amigo Rigoberto Lanz, con quien me tocaron muchas tareas en este mundo: Rigoberto, ¿se puede vivir? Eso fue en la Universidad de Carabobo hace muchísimos años. ¿Se puede vivir sin paradigmas? Y Rigoberto respondió: sí, pero. Y ahí con el pero vino otra conferencia, típico de él. ¿Usted puede vivir sin paradigmas? Sí, pero el momento dirá cuando necesita el paradigma. Pero claro que puede vivir sin paradigma. Pero en la institucionalidad, producto del largo proceso de la descolonización, hasta el momento del pensamiento decolonial como vía, como alternativa, como posibilidad, pues las instituciones marcan por alguna vía. Rosita señala bien, por ejemplo, las potencialidades cognitivas, epistémicas y de posibilidades de creación del conocimiento y del lenguaje que tiene el documento rector. Pero como documento rector, el documento rector es una referencia. Pero no todos tenemos en la clave neuronal el documento rector como referencia. Entonces estamos jodidos. Digo, basta que uno esté como jurado en algún trabajo de posgrado para ver las potenciaciones epistemológicas de los colegas y las colegas que nos acompañan, por diferentes razones. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Esa es una batalla permanente. No crean tampoco que eso se hace por decreto. Digo, el profesor Armando puede hacer un decreto para el lunes y dice: el lunes iniciamos con decolonización. Se acabó. Ok, está decretado. ¿Y qué pasa el lunes? Comienzan los juegos subterráneos. Digo, coño, Armando sacó una resolución tal, pero entonces hay quien hace su camino secreto para mantenerse bajo un régimen de pensamiento, bajo un régimen de lenguaje, bajo un régimen de poder, porque cree, Rosita, que cree que tiene la verdad y solo se puede pensar desde su verdad, no hay chance ninguno. Por eso, una alternativa vital en esta discusión es hacerse fuerte con el lenguaje
y con el pensamiento. Nosotros tenemos en este ámbito de categorías, en primer lugar, la decolonialidad, como ese juego permanente, en buenos términos, de pensar y hacer paradigmas para el cambio y la transformación. Algunos autores hoy han llegado a señalar que quizás uno de los mejores términos con la que la decolonialidad se identifica es como si fuera una desobediencia permanente de carácter epistémico. Digo, nada te obliga a mantenerte desde el punto de vista epistémico en una orientación, a menos que tú lo decidas, porque tienes la potencialidad y la posibilidad de creer en buena lid, además, que con ese sistema de epistemológico que aceptas, que tienes, en el que crees, te mantiene en una constante de vida que da fuerza a la manera como tú eres, con lo que tú quieres, con las luchas que vas a hacer, porque hay quien decide también no luchar nada. Esas son decisiones personales, pero entonces uno tiene que tomar la decisión también si lucha o no lucha. Digo, porque la decolonialidad no es solo pensar, sino también es hacer. Un pequeño detalle que a veces se nos olvida. Como segundo término también está el decolonialismo. Digo, decolonialidad, decolonialismo son familias de palabras que juegan en todo ese campo de las nuevas maneras de pensar, de crear y de creer en las ideas, en el pensamiento y en el lenguaje, es decir, en la manera como lo pronunciamos. Ahí tenemos otra falla terrible. Hemos creído que cuando señalamos lenguaje estamos hablando de palabras y estamos hablando de escritura, y se nos olvida que el arte es un lenguaje, que es una expresión tremenda además, no solo de la creatividad como arte, sino de lo que ese arte expresa de mí. Ajá. Eso lo tienen claro los artistas, lo tienen muy claro. Ellos no solo están en el arte, sino que el arte los expresa de una manera clara y determinante. Así deben ser las ideas que nosotros tenemos. Que cuando yo escriba, cuando pronuncie, cuando enuncie un concepto, una idea, un juicio, ese conjunto de ideas me exprese a mí. Por eso a mí me encanta cuando leo o comparto algunas discusiones con algunos colegas y les escucho que dicen: oye Luis, pero es que eso no me veo ahí. Ese no me veo ahí es que no se ve, coño, porque no es de él. Usted se ve cuando eso es de usted. Antes no es posible. Segundo esfuerzo que tiene que hacer: comenzar a verse, a darse, a verse en lo que pronuncia en términos de transformación y de cambio, en la decolonialidad, en la investigación y en el pensamiento. Es vital. Pero también en este juego está el colonialismo, proceso marcado, definido más en términos de la modernidad, del capitalismo, que sigue haciendo su fuerza de una manera trágica a veces. Recordemos Gaza, Palestina, recordemos Europa, OTAN, Rusia, etcétera, entre otros. También está, por supuesto, en ese ámbito el proceso de la que mencionaba Armando, y es un poco a lo que yo me quiero, es el con que más familiaridad siento, que es con el proceso de descolonización. Aun cuando el referente
decolonialidad desde Quijano, que fue su potenciador más fuerte, Walter Miñolo, Enrique Dussel, que ustedes conocen bastante y conocen bien. Siempre hay una referencia de autores, porque estos autores están más determinados al proceso de finales de la modernidad, desarrollo del capitalismo, finales del siglo XX y siglo XXI. Sin embargo, quiero que tomen en cuenta un dato. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero estoy éticamente convocado a compartirlo con ustedes. El proceso de la decolonización, para algunos autores parece que termina cuando los héroes y las heroínas de América Latina en el siglo XIX terminaron de liberar a sus países de los imperios españoles. Parece que ahí terminó ese proceso y luego continúa otro. Bueno, terminó ese proceso, pero no terminó la descolonización. Por eso yo soy de los que asumen que ese proceso, en medio de la descolonización, sigue manteniéndonos en medio del pensamiento europeo, pensamiento eurocéntrico, incluso pensamiento latinoamericano que se instala como verdad, como es nuestra, entonces pareciera que esa es la que es verdad. Así será realmente. O sea, vamos a cambiar un sistema de pensamiento europeo por un sistema de pensamiento nuestro, porque es nuestro. ¿Y cuándo le vamos a meter el diente a ese pensamiento? Tercera pregunta, sumamente importante. Entonces, el proceso en esa visión de descolonización para nosotros, digo, y para los que pudieran estar vinculadas con ese tipo de pensamiento, siempre está desde la invasión europea hasta el momento. Es decir, yo siempre giro en torno al proceso, al largo proceso histórico desde la invasión europea hasta el presente. La presencia del capitalismo, la presencia de la modernidad es parte de ese proceso. ¿Qué ha pasado entonces cuando dejamos esos procesos fuera de los análisis del pensamiento y de los análisis del lenguaje? Un dato en el que ha venido insistiendo Armando, que ya la lengua no duele, se cansa pero no duele. Pero Armando va a terminar cansándose de la lengua de repetir que no es posible que los escenarios de análisis históricos, en el caso del oriente de Venezuela, no se reconozca que la batalla donde muere el indio Maturín sea la primera batalla de la colonización en esta tierra. ¿Qué ha dicho la literatura histórica? Que la cosa comienza el 11 de enero de 1813 con la invasión de Chacachacare. Es decir, y antes no pasó nada aquí. Sí pasó. Pasó lo de Maturín y lo de otros movimientos que están registrados todos, solo que antes, en 1500. Solo que ese efecto de cómo vemos el proceso de descolonización no nos permite ver el gran fundamento que hay desde sus orígenes hasta el momento. Pero es un solo proceso. Digo, yo no tengo de verdad ninguna diferencia en señalarlo. Bueno, pero usted quiere llamarlo de colonialidad, está bien. Yo lo que le pido es, por eso la razón del lenguaje y del pensamiento, defínalo primero. Vaya primero a los términos de la genealogía de la palabra y fórmese una idea al respecto. Digo, bueno, ¿y dónde vamos a la genealogía de las palabras? Pues para que nos ayude, porque nosotros no somos
ni sabemos mucho de latín y de griego, es posible que alguien sí. De inglés, porque muchos de esos vocablos son vocablos que provienen del anglosajón o provienen del galo francés. Y es bueno que sepamos cómo se originan, cómo se conforman y cómo han llegado hasta este momento. Eso es vital para cada una de las palabras. No se les olvide entonces ese dato de la genealogía de la palabra. Pero junto con eso, para que vean que eso va a seguir transformando el sentido de la palabra, no solo de la decolonialidad, no solo de la descolonización, sino que también tenemos otros campos que han venido, unos cogiendo fuerza y otros quedando en el camino, porque así es el ser humano. Digo, no son las palabras en sí, quienes ponemos las palabras en este escenario somos nosotros los seres humanos. Digo, no es que ahora no se utiliza, no, por Dios santo, eso no se dice así. Se dice no utilizamos, porque somos nosotros lo que le damos vida a una palabra, a un término, nosotros somos. No es que la categoría se extinguió, digo, se impo. Esta mañana yo no conseguí en la conversación una palabra adecuada, bueno, y acudí a mi arsenal viejo, mi vejestorio de palabras, y le dije a esta pobre criatura escaparate. Imagínense ustedes. Digo, escaparate que no se utiliza. No la hemos dejado de utilizar nosotros. Pero eso sigue y así pasa. Pero entonces hay palabras que superan los componentes porque los autores, los escenarios, los debates y las discusiones la ponen en alta, como se dice ahora. Por eso está entonces posmodernidad, que quedó también en reposo por estas razones que le estoy comentando, pero aparece poscolonialidad, ni siquiera decolonialidad ni descolonización, sino poscolonización. ¿Dónde irá a parar? No lo sabemos. Además, no estamos muy interesados en eso, porque el peligro más grave es cuando nosotros tomamos la referencia de una palabra y creemos que con esa palabra podemos vivir toda la vida. Y entonces, bueno, cogemos la gran fuerza con una palabra, la tomamos como espada blandiéndola y con ella nos debatimos y discutimos en cualquier parte. ¿Qué podemos hacer entonces en términos de recuperar y de insistir en la necesidad del lenguaje y del pensamiento? Voy a comenzar por la última parte para ir cerrando. La primera es solicitarles, como siempre lo recordaba, yo lo digo, pero me disculpan, es en zona a modo de no en serio, no voy a descalificar, no en serio. Siempre digo que se nos olvida a veces una de las mejores filósofas de América Latina, que es Delia Fiallo. ¿Quién recuerda de Delia Fiallo, por favor? No, seguramente que no hay, pero vamos a tener que aclarar quién es Delia, ¿no? En algún momento. Le preguntan a Delia, ¿por qué tus novelas son tan exitosas? Y tengo un poquito de hambre, se me oye el pito, me disculpo. Y Delia dice, porque son escritas con el corazón en la mano y arrancadas de la vida misma. Coño, eso no es una frase fuera de serie y que venga de Delia Fiallo. Por eso digo en broma que es una de las filósofas realmente. Con esa misma frase de dejárselos con el corazón en la mano y arrancado de la vida misma, les ruego desde lo más profundo de mi ser que en algún momento de sus vidas, jóvenes
maduras en los finales de sus tiempos. Usted verá cuándo. Pero me parece de poco provecho dejar pasar nuestra vida y no tomarnos un instante, uno, para pensar nuestros propios pensamientos. Número uno, eso es básico. En algún momento nosotros pudiéramos, imagínate, a veces nosotros tenemos un juego de pensamiento, un sistema de pensamiento hecho con montones de pensamientos que fueron cayendo desde que comenzamos a vivir con nuestra familia, luego en la escuela, en el liceo, en la universidad, en el post-universidad, como dicen algunos, y seguimos batallando. Aquí hay gente que no se jubila ya, que no sabe cómo jubilarse, porque eso no le entra en su paquete. Hay quien está desesperado para jubilarse y desaparecer. Bueno, ya ese estará en otras cosas. Pero a quienes tienen aliento de vida, de cambio y de transformación, no solo en sí mismos, sino de la sociedad, de Venezuela como país, es importante, mis queridos, mis queridas, jugar a la posibilidad de pensar sus propios pensamientos. Comenzar a descubrir cuáles son sus propias ideas, las suyas. A ver qué sale. De verdad, no, me sería muy difícil, por eso lo señalaba al comienzo, ¿no? Si yo pudiera hacer un examen y le preguntara, ¿cuánto de 1 a 10 usted ha pensado en su propio pensamiento? Pues yo no sé. Yo lo que sé es que cuando yo puedo, me pongo a pensar los míos y termino cambiando otra cosa. Termino pensando otra cosa. Pero lo suyo, ¿cuándo lo piensa usted? Y eso tiene que hacerlo usted. No se ponga a estar buscando complicidades para pensarlo con otro. Y decirle, no, sí tienes verdad, listo, ya se pegó del pensamiento del otro. Digo, tampoco así la cosa, ¿correcto? Primero, gran ámbito. Segundo ámbito. El segundo ámbito referido a este tema de la decolonialidad, la descolonización, está referido al lenguaje. Porque todo esto funciona porque hay un lenguaje. Es la manera como nos comunicamos. Pero repito, insisto, abramos ese escenario de pensar en lo que el lenguaje es. Digo, una sonrisa, un gesto, una obra, una mirada, un abrazo, es un lenguaje. Todo eso representa maneras de ser del lenguaje. También colocarnos en la decolonialidad, en la descolonización, en el cambio, en la transformación paradigmática para la investigación, pasa por necesariamente en este ámbito leer, que jode. ¿Cuánto estamos leyendo nosotros? ¿Cuánto estamos escribiendo nosotros? ¿Cuánto escribimos no solo de los otros, sino de nosotros mismos? Pero entonces creemos que el asunto podemos resolverlo por la vía del plagio, que es una muerte triste y dolorosa del lenguaje, por la vía ni siquiera de compartir el pensamiento del otro, sino por hacerlo como si fuera mío. Yo estoy cansado a veces que ciertas revistas nacionales, ustedes vieron ahí que soy árbitro de revistas nacional e internacional, que me agrada además, ¿no? Pero hay revistas que me han declarado persona no grata, aquí y fuera de aquí, y de universidades que ustedes conocen bien, por cierto,
seguro, unas más, unas menos. Porque, bueno, envían un artículo y hay que publicar. No hay que hacer nada. No, Sí. Pareciera que el informe de arbitraje, Rosita, tiene que decir aprobado. aprobado. El árbitro recomienda publicación. Pero si dice recomienda publicación atendiendo observaciones previas, por eso correos, lo que yo estoy cansado de ver, verdad, en los correos lo que me tiran, porque yo soy director de una revista y editor en otra, que las tengo en mis manos, por decirlo de alguna manera, están en sus órdenes, ¿no? Por cierto. Pero este tema del lenguaje, entonces, lo que hay que tomarlo es haciendo la autonomía de nuestro propio lenguaje. Y, por ejemplo, nosotros nos hemos dado con furia cuando llegan los mensajes por WhatsApp sin verificarlo y ¡pum!, lo mandamos. Y no revisamos de quién, cuál es la fuente de eso, quién viene. Y a veces se mandan cosas que son realmente horrorosas. Y no es posible que a estas alturas del juego en una universidad, con unos estudios de posgrado, realizando procesos de investigación, no hablo en específico de la Universidad Bolivariana de Venezuela, hablo de la Universidad Mundial, porque esas cosas que uno creía que no pasaban aquí, bueno, pues pasan con más escándalo en el exterior. Entonces uno ve en México ministros y cancilleres penalizados porque se copiaron las tesis. En Europa, en Alemania, vemos salida de canciller porque, bueno, ya ustedes saben que en España, ¿por qué razón no le tenemos amor al lenguaje? A cualquier expresión del lenguaje, a cualquier expresión, no hablo solo del escrito. Entonces el lenguaje tenemos que alimentar con la lectura. A veces insistimos en la posibilidad de hacer un trabajo de investigación y llegamos al trabajo de investigación y hay errores gravísimos en la escritura, y los errores en la escritura pasan por falta de lectura. Quien lee tiene menos posibilidad de cometer errores. Quien no lee va a cometer todos los errores del mundo. Entonces nosotros no podemos ir, imagínense ustedes, en un avance de colonialidad o de descolonización sin el reconocimiento de la lengua que hablamos o del idioma que tenemos o del lenguaje que poseemos y que nos posee. Porque yo quiero escribir bien, quiero pronunciar bien, quiero conocer un detalle tan elemental como manejar los signos de puntuación, como saber cómo colocar una tilde, cómo no cometer un error ortográfico. Parecen cosas que no van, pero sí van, señores. Porque podríamos terminar señalando lo que no es, vanagloriándonos de un efecto que no poseemos ni que tenemos, como es el lenguaje. Esas son los dos componentes que entonces quisiera dejar para el debate sobre pensamiento e investigación y decolonialidad. La importancia de juzgar, de opinar sobre sus propios pensamientos y la posibilidad de construir y reconstruir todos los días nuestro propio lenguaje. Y esperemos que así
eso abra otras oportunidades para tener mejores creaciones, como dice Rosita, para contar con mejores tesis que no solo iluminen el pensamiento o hagan peso para sostener los estantes, como dice nuestro director de Armando Ramos, sino que también sean cauces y posibilidades de cambio y de transformación. Lo demás dependerá de usted. Nosotros podemos prender la máquina cuando queramos, pero usted verá cuando prende la suya. Eso depende de usted y no depende de otro. Bueno, muchísimas gracias.